Bueno, vamos a repasar, como os he dicho, algunas cositas de Al-Ándalus, ¿vale? Bueno, vamos a ver, lo primero. Es verdad que en el vídeo no estaban todas las causas de la conquista del Al-Ándalus, sino que había algunas cosas que yo, además en clase, no había profundizado en ellas, como es el apoyo de don Julián a los musulmanes que llegan. Bueno, empezamos por el principio. Mira, estos tres puntos, cuando desarrollé esta pregunta semicorta en selectividad, no se os pueden olvidar. Primero, una de las causas es el propio proceso de expansión del Islam. El Islam está y evoluciona extendiéndose y expandiéndose y entonces, bueno, pues llega un momento en el que llega al norte de la península, o sea, perdón, al norte de África y lo que hace es extenderse hasta la península ibérica. Incluso intentan invadir Europa y ya sabéis que fracasan en la batalla de Poitiers. Así que una causa es que es una etapa más del proceso de invasión, ¿vale? Luego, estas, por ejemplo, no venían en el vídeo, que son las causas económicas. Al-Ándalus es una tierra fértil, sobre todo la parte sur de la península ibérica, por eso en el norte pues no les interesa quedarse. Ya algunas de sus ciudades pues ya había ciudades prósperas y ellos urbanizan, ya terminan de urbanizar sobre todo lo que es el sur. Entonces les interesa por cuestiones comerciales, por abastecimiento, productos que pueden sacar de estas zonas. Y luego está la parte política, que es en la que se centraba el vídeo. Mirad, no tenéis que confundir, y este es uno de los problemas. Confundimos causas con procesos. No lo confundamos. Las causas son por qué motivo se produce la invasión de Al-Ándalus, o sea, perdón, la invasión musulmana de la península ibérica, y otra es las etapas. Entonces, ¿cuáles son las causas políticas? Las disputas que hay dentro del reino visigodo. ¿Por qué? Porque los visigodos, os recuerdo que esto es verdad que como tampoco entra en selectividad, pues a lo mejor lo habéis olvidado, aunque lo estuvimos viendo en clase. Los visigodos tenían una monarquía pero electiva. ¿Eso qué quiere decir? Que elegían al rey. Que el rey no era el reinado no era algo hereditario, sino que elegían, ¿no? Los mejores, un grupo en concreto dentro de la sociedad visigoda, las clases más altas elegían a qué rey querían, ¿no? Entonces había pues siempre dificultades y disputas. En este caso, entre el rey visigodo, que es el rey que está cuando se produce la invasión, que es Rodrigo, y los hijos del anterior, que es Witiza, y que ellos querían pues ser reyes. Entonces esto venía en el libro, o sea, en el vídeo explicado como los hijos de Witiza le piden ayuda a los musulmanes que ya están en el norte de África, que ya solo les queda cruzar el estrecho. Por otro lado está don Julián. A ver, lo importante de don Julián no es tanto lo que nos cuenta el vídeo, que yo, por ejemplo, en clase no lo conté. Es más una anécdota y además es algo que históricamente, bueno, pues no es algo totalmente contrastado. Hay cosas que es muy difícil saber 100%. Lo que sí que sabemos es que don Julián, que era el representante del imperio bizantino en la península ibérica, se siente agraviado, se siente molesto con Rodrigo y entonces ayuda y permite, facilita la entrada de los musulmanes en la península. Porque los musulmanes entran en la península por el apoyo de algunos grupos que ya hay aquí. Esto pasa en algunas conquistas, que hay gente dentro del propio territorio que está descontenta con los visigodos, o está, en este caso, visigodo, o que no está de acuerdo por algunas de las decisiones y entonces ayudan al invasor. Al invasor, además, musulmán no lo ven como algo como negativo. Era la civilización en ese momento más destacada y más importante de todo el mundo. Los reinos cristianos en ese momento pues prácticamente están gestándose, formándose. Europa está completamente dividida y por lo tanto el gran imperio son los musulmanes. ¿Qué pasa? Que aquí hay siervos, ¿vale? Y judíos, que esto es importante, que ayudan a la llegada de estos musulmanes. ¿Por qué los judíos ayudan a los musulmanes a llegar? Porque a la península, porque están hartos y están cansados de las imposiciones de los visigodos, sobre todo desde que se hacen católicos. Ellos eran arrianos y desde que optan por el catolicismo, bueno, por las imposiciones religiosas, de impuestos y demás, hacen que vean al invasor como una oportunidad y no como algo negativo.
Bueno, aquí tenemos un mapa de quiénes estaban, ¿veis? En el Imperio Bizantino no está, este es en el momento de mayor expansión. Si os dais cuenta, aquí también está en verde, ¿vale? Ahora, en el momento en el que llegan los musulmanes, esto ha mermado bastante. Pero bueno, aquí tenemos el mapa que lo usamos en la presentación. Otra cosa que tenemos que tener claro. Ah, vale. Perdona, que estaba ya mirando a la otra diapositiva. Mirad, aquí, esto es el proceso. Esto es de lo que no me teníais que hablar. No os pregunto por el proceso. Una de las cosas que tenéis que tener claras en el examen es que tenéis que contestar exactamente lo que se os pregunta. Sobre todo en las preguntas cortas y semicortas. Primero, porque os quedáis. Bueno, en las semicortas está claro, porque es. O sea, perdón, en las cortas. Es una palabra o dos como mucho, que es esa o es ninguna. Pero en las semicortas no os vayáis por los cerros de Úbeda, centraos en lo que os piden, ¿no? Entonces, esto que tenemos aquí es de lo que no teníais que hablarme y algunos me habláis, que es del proceso, cómo se produce la invasión. Os lo he puesto simplemente para recordar, ¿no? Como hay además dos caminos. Por un lado está Tarik, que es el que llega a Tarifa, enviado por Muza, Muza ibn Usair es el emir del norte de África, ¿vale? De Ifriquilla, que es la que va a invadir, o es el emir que va a tomar la iniciativa de invadir la península ibérica. Entonces manda primero a Tarik y luego llega él, ¿no? Entonces, bueno, las rutas que siguen uno y otro, hasta que definitivamente llegan al norte de la península ibérica, se produce la batalla de Covadonga, que ya vimos, esto sí que lo vimos en clase, hay dos versiones de la batalla de Covadonga, una de los musulmanes, que no nos vamos a creer 100%, porque bueno, es poco más que había gente allí tirándoles piedras, ¿no? Pero la batalla de Covadonga, contada por los cristianos de esa misma época, pues que tampoco, ¿no? Porque son ayudados por Dios, ¿no? Y entonces, bueno, hay mucha mitología, ¿vale? Esto sí que lo vimos en clase, mucha mitología en torno a la batalla. Entonces, bueno, fue una batalla pequeña, ¿no? Una cosa importante, pero no desde luego con la gloria, ¿no? Que algunos historiadores de la época, no estoy hablando de ahora, estoy hablando de la época, lo contaron. Daos cuenta que la propaganda en la Edad Media era fundamental en un lado y en otro. No era historia, era propaganda. Bueno, no me quiero extender por aquí porque no era el objetivo. A ver, la siguiente, esto. A ver, otra de las preguntas que habéis fallado, mirad, aquí tenéis el esquema con las etapas de Al-Ándalus y recordad que yo os dije que la mejor manera de estudiar esto era contrastándolo y anteponiéndolo, ¿no? con los reinos cristianos, porque uno avanza y los otros desaparecen o... Ay, por cierto, esto está mal, me acabo de dar cuenta ahora mismo. Bueno, ya lo cambiaré. A ver, os decía que hay que ir viendo Al-Ándalus y los reinos cristianos. Y es muy importante que recordemos las etapas. Yo os preguntaba por la más importante. ¿Por qué? Primero, ¿por qué es la etapa más espléndida? Y además yo creo que esa era una pregunta de selectividad. ¿Cuál es la etapa más espléndida? Pues el Califato de Córdoba, porque somos completamente independientes al Califato de Damasco y de Bagdad. Y por lo tanto, luego ya de Bagdad, y por lo tanto nosotros tenemos autoridad política y religiosa para autogobernarnos directamente. Y además es el momento de mayor expansión. Luego a partir de ahí recordad que los taifas suponen el retroceso cada vez más de Al-Ándalus hasta que llega un momento que van desapareciendo, ¿no? El último, que también es otra pregunta de selectividad, es el reino nazarí de Granada. Porque durante la conquista, durante el Emirato Independiente y durante el Califato, lo que ocurre es que los cristianos retroceden y llega un momento en el que empiezan a avanzar ya en el califato, pero recordad que empiezan a avanzar en la tierra de nadie, del Duero hacia el norte, que allí los musulmanes no estaban, no se habían consolidado. Es verdad que llegan, pero ellos no se consolidan en esa zona, sino que la dejan como tierra de nadie. Bueno, pues la respuesta era el Califato de Córdoba. Seguimos, y aquí tenéis la sociedad, y aquí sí que me quiero parar. No es estamental, no, ¿vale? No uséis esa terminología porque mirad, no es, como veis estoy escribiendo con el ratón fatal, no estamental. Venga, voy a terminar de escribirlo, ¿Por qué es muy importante que uséis la terminología adecuada? Ya estoy poniendo mal la letra, estamental. Bueno, Profesora, ¿se entiende? Vale, es que es horroroso. ¿Cómo se puede? Ya os dije el otro día que no tengo lapicero para escribir con la pizarra. Entonces es un desastre, pero bueno.
Os decía que no uséis la terminología estamental para el andaluz. No se puede usar porque es una terminología de los reinos cristianos. Y vamos a ver que la sociedad estamental de la Edad Media y la Edad Moderna la aplicamos a los reinos cristianos. ¿Aquí de qué hablamos? De dos tipos de división. Yo me centraría, como vamos a elaborar esto en una pregunta semicorta, en la división según pertenezcas o no a la comunidad musulmana, ¿vale? O sea, por religión. Podemos dividirla de una forma jurídica, o sea, hay hombres libres y hay esclavos, vale. Pero la división además, más detallada es la división según religión, según la religión. Entonces, recordad que tenemos a los musulmanes, que además dentro de los musulmanes, para hablar con propiedad, podemos hablar de los árabes, los que vienen directamente de la península ibérica, o sea, arábiga, que son muy pocos, los originarios, ¿vale?, del Imperio Islámico. Luego también están los sirios. Esto es demasiado, yo lo sé, demasiado puntilloso, pero bueno. Es verdad que mucha gente mete dentro de los árabes a los sirios, pero Siria no está en la península arábiga, ¿vale? Pero bueno, estos dos son los originarios, los que vienen de allí, de Asia. Mientras que luego tenemos a los bereberes, que eran los más mayoritarios de los que nos invaden, ¿vale? Los más numerosos de los que nos invaden, que son los norteafricanos. Y luego... Mirad, esto es muy importante. Alguien lo ponía, además, que se lo puse, que no era correcto. Los musulmanes mayoritarios eran peninsulares. Era gente que cuando llegan los musulmanes deciden cambiar de religión. Y además, con mucha facilidad, porque muchos venían de una tradición arriana, los visigodos eran arrianos, habían cambiado al catolicismo sin tampoco... mucha dificultad, ¿no? Por motivos sobre todo de no tener que pagar impuestos, ¿no? Bueno, porque les favorecía. Y con esto pasa lo mismo, cuando llegan los musulmanes, pues ellos se convierten y son los muladíes, que no podéis olvidar este término, ¿vale? Eran los más numerosos. Y luego están los no musulmanes. ¿Quiénes son los no musulmanes? Pues los judíos y los cristianos. Los judíos, bueno, que viven en la judería, y los cristianos a los que llamamos mozárabes. Y esto recordar que es otra pregunta corta, no semicorta, corta de la EBAU, que nos pregunta que cómo se llama a los cristianos que viven en la zona musulmana. Pues se les llama mozárabes, ¿vale? Y luego están pues los esclavos, dentro de los no musulmanes. Esto es lo que tenemos que explicar. Mirad, este esquema, que ya os enseñé en su momento, está muy bien, ¿vale? Porque nos resume muy bien lo que son los grupos. ¿Veis? Aquí no hace esa precisión que yo hago entre árabes de la península arábiga y sirio, pero bueno, por eso digo que yo a veces soy demasiado, profundizo a lo mejor demasiado, ¿vale? Pero sí que tenéis el resto de los grupos que son muy importantes. Y esta es la imagen, y con esto ya termino. Ahora os voy a decir cuando corto la grabación para que me preguntéis lo que queráis. Aquí tenéis lo que yo os había pedido, ¿no? O sea, perdón, lo que yo os había mandado. Que se trataba de que mirándolo simplemente lo describiera y podíais empezar de arriba a abajo. A ver, aquí a lo mejor es donde habéis interpretado que esto es una sociedad estamental, porque como está organizada de forma piramidal, como siempre presentamos la sociedad estamental, sí, pero no usamos la terminología, ¿vale? Porque además no es lo mismo. Mirad, los estamentos... recordad, y ahora ya repasamos un poquito, no me importa, algo de este bloque, pero del otro tema, de los reinos cristianos. Recordad que un estamento es algo cerrado. Los estamentos, uno no podía pasar de uno a otro, no se podía pasar de uno a otro, salvo excepciones. Las excepciones es que yo pasara a formar parte de la iglesia. Porque que un burgués pasara a ser noble, eso es verdad que ocurre, pero en el siglo XVIII, no en la Edad Media. En la Edad Media eso era muy raro. Es verdad que también en la Edad Moderna española el rey, por ejemplo, Carlos V, le concedió el título nobiliario a algunos conquistadores, pero son cosas muy, muy, muy excepcionales. Mientras que esto no es una sociedad estamental. ¿Por qué no es una sociedad estamental? Porque yo me puedo convertir al Islam o me puedo convertir al cristianismo, puedo cambiar de religión, ¿vale? No soy por nacimiento. Los estamentos es una sociedad muy rara, o sea, muy rara, que no se mueve, estancada completamente y cerrada, pero cerrada por nacimiento. O sea, yo pertenezco a un grupo por nacimiento, salvo las excepciones, ¿vale? Y con esto